y siempre fue ser la voz de los demás. Pero al final, al ser la voz de los demás y al querer defender y al querer percibir y al querer estar para los demás, me perdí un poco de mi propia voz, de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba queriendo nacer. Y justo en esa situación de desvalorización siempre me pasó poner encima a la otra persona o de equipo, comunidad, escuchar mis propias necesidades. Y ahí es donde entra la ira, porque empiezo a defender cosas que quizás son ideales que creamos entre un montón de personas, pero a la hora de expresarlo, tanta impotencia de solamente yo defender eso, que después me doy cuenta de que, y pido que otras personas también me defiendan o estén para mí, y yo les digo egoísta porque cada una está pensando en una misma nada más, pero al final me muestran primero algo que yo tengo que trabajar y sanar, que es justamente empezar a mirarme un poco más. Bueno, buen día, ¿cómo dice que les anda? Miren, este día que no puede más, me desperté y estaba un rato, me puse a escribir unas cosas. Hoy se abre finalmente el curso de alquimia femenina, así que bien temprano me desperté a conectarme un ratito con el pasto, con la naturaleza, ya que necesitaba descargar un poco de estar tanto tiempo en la computadora. A ver si las puedo dejar por acá. Bueno, no sé si es el mejor plano, pero es el que conseguimos. Estoy acá rodeada de naturaleza, como les decía, porque como hoy empieza el curso de alquimia femenina y voy a estar dando mucho, necesitaba retornar y volver a mí un poco. Y así que nada, estoy acá ya entendiendo un poco, es el primer curso que saco, ya saben, para las que me conocen, tuvo un cambio y una transformación mía bastante impresionante, y sobre todo esto, todo lo que tenga que ver con el ciclo. Y así que bueno, me desperté hoy de mañana, me armé una rutina, me estoy despertando muy temprano, para los que me siguen en Instagram y están mirando también mis hábitos, si nos acompañamos juntas o están en la comunidad, que el mi Instagram está tienda _arocha y pueden ir a ver y seguir. Tener muchos momentos para mí, para escucharme, para observarme, dejar de estar afuera con tanto ruido y escuchar mis sonidos interiores, mi frecuencia, mi intuición, ¿no? Porque muchas veces cuando uno está queriendo experimentar su propia voz, que soy una persona que se considera que está en su propia voz, pero cuando está en todo este camino de transformación, si estamos rodeados de muchas personas y sobre todo que no creen en nosotros, o que no creen ni siquiera en nosotros, sino que no creen en la vida en sí, eh, y están viviendo desde el miedo, inconsciente o conscientemente, no importa. También si estamos resonando con ellos, una parte de nosotros, del miedo, está también en ese, o sea, todos tenemos miedos cuando a la hora de hacer algo distinto, hay miedo a lo desconocido. Y la mente nos quiere proteger y estar en esos estados, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno está queriendo intentar hacer esa transformación, y uno viene en un loop, justo contaba también en un video que viví un momento muy particular de desvalorización y me llevó a releer y ver todas mis creencias que creía que tenía trabajadas, pero cuando se presenta otra vez la misma situación, estás en un bucle que no entendés de dónde viene. Yo no sé si es preguntarse el por qué, para mí el por qué nunca, no tiene mucho sentido, por qué me está pasando esto, porque es modo víctima, sino qué me está queriendo venir a enseñar o qué no estoy queriendo ver en este momento. Y como una creencia es tan arraigada, o sea, crees tanto en eso, y muchas veces una dice, yo creo que según mi experiencia es, y la realidad es que estamos tan atrapados en un discurso que no podemos llegar a ver un poquito más allá. Y realmente creemos tanto en eso que quizás en algún momento esa creencia te sirvió, pero en este momento esa idea, ese proyecto, esa persona, ese vínculo, ese espacio ya ni siquiera vibra con vos, y estaba siendo totalmente incoherente porque estaba queriendo pertenecer en lugares, espacios, vínculos, personas, solamente por el hecho de pertenecer o de tener la experiencia en sí. Me pasa que cuando quiero llenar vacíos y que quiero hacer una cosa y la otra y no me estoy conectando conmigo misma, la vida, y como explicaba en el anterior video también, de que
la soledad es el primer paso para darte cuenta que estás en tu próximo nivel, porque Dios, universo, energía te lleva en ese momento y en ese lugar y te pone y es perfecto para que descubras qué te gusta, qué no te gusta, quién sos, cómo reaccionás, cuáles son tus emociones que reaccionás constantemente. Pero la trampa del ego también te hace creer que tenés que estar ahí, ¿no? A veces cuando uno está en estado de supervivencia dentro de sus cuatro paredes, dice, bueno, me quedo acá, en este lugar, no me quiero esconder, porque el estado de supervivencia se esconde, se escapa, se huye, digamos. Y hay que saber observar cuando realmente es la intuición y cuando es el trauma, porque he actuado muchas veces desde el trauma pensando que era intuición y era trauma, y me fui dando cuenta que se repetía y que siempre terminaba y me iba de un lugar con un portazo, ¿no? O sea, no me iba, después, bueno, obviamente con los años me fui dando cuenta de qué manera podía yo afrontar distintas situaciones y que el cambiar, mutar, dejar también era parte de la vida y que se podía super comunicar esa experiencia de eso, nada más que desde mis creencias, y creo que venimos un poco con eso de el trabajo de muchos años, la relación de muchos años y sostener solamente distintas cosas por los años, porque sigue siendo el sentido de pertenencia. Y una de las cosas que creo que uno se da cuenta en todo este camino es que el tiempo primero no existe, ya lo vamos a hablar en otros videos y lo hablo mucho en las mentorías y asesorías, pero es reconocernos en qué realmente necesita en este momento mi alma, mi cuerpo, mi experiencia para vivir, porque lo que en algún momento floreció no quiere decir hoy que esa tierra esté fértil. Entonces, creo que es momento de volver a uno, de reconstruirse, de darte cuenta primero que yo antes la soledad la veía algo como muy con connotación negativa, como me quedé sola, porque como explicaba en otros videos, tenía la creencia y la veía a mi mamá, que con los años siempre me decía, y obviamente que uno se vuelve más grande, no todos son amigas, fíjate con de quién te rodeas y bla, bla, bla. Obviamente es mi madre. Eh, y yo no me quería quedar sola porque decía que no quería terminar de distintas maneras o veía a distintas personas solas y yo no quería terminar así, ¿no? En creencia arraigada súper fuerte. Eh, pero por una experiencia y la otra, en la pandemia, cuando me vengo acá a Córdoba, sin entender que era Córdoba en sí, o sea, yo dije, me voy a Córdoba y listo, ya está. Yo no entendía qué tan grande era, ¿no? Entonces me acuerdo que le hablé a un chico y demás y alquilé un lugar en Cerro de las Rosas, se llama un barrio acá como de zona norte de Córdoba, capital. Y claro, yo no veía montañas, no veía nada ahí. Y me acuerdo que le dije a mi hermano, necesito un poco más de montañas, ver un poco más esto. En ese momento, mi hermano me dice, andate a Tanti. Estábamos en plena pandemia, me parece que estábamos en esa fase donde habíamos vuelto hacia atrás y no podíamos ni ir a restaurantes ni nada. Bueno, me voy a Tanti, llego, me acuerdo yo con taco, camino de tierra, y llego, ya había alquilado, yo había hecho una videollamada individual con la persona porque no podía acercarme ahí a ver la casa que había encontrado por Facebook. Y así que no me quedó otra que esos meses dije, me meto acá y realmente creo que ese fue mi momento más de soledad, donde estuve 7 meses realmente. Fue un gimnasio uno solo que había ahí en ese momento abierto, o dos creo que había abierto, no recuerdo, pero me fui un poco relacionando, ¿no? Pero venir de Buenos Aires, que todos usaban el barbijo, a que de repente un pueblo, era un montón de información para mí. Fue un cambio bastante brusco, pero fueron 7 meses de un retiro espiritual. Yo confío y creo mucho que a veces, no sé si se necesita tanto un retiro, que me encantan esas experiencias y demás, pero retirarse implica a veces un proceso individual de cada uno, de irte hacia otro lugar y necesitaba hacer silencio. No sé si lo busqué tan conscientemente.
la verdad es que simplemente quería salir de todo ese ruido interno, de las noticias, de lo que se veía, del miedo. Este paso y después, bueno, la vida me empujó hacia un lado, hacia el otro. Llego a Carlos Paz porque quería ser una instructora de yoga. Y también fue un desafío encontrarme en ese momento con personas que no estaban resonando, o sí, en la misma sintonía que yo, por eso las atraje, pero no resonaban con lo que querían. Entonces yo estaba resonando desde mi energía con las mismas personas que me había escapado, por así decirlo, entre comillas. De repente empezaba a resonar con esas personas en otro cuerpo, pero con la misma energía. Y así que bueno, trabajar mis creencias, a trabajar qué es lo que pasaba. Y entre todo eso resonaba una palabra mucho, que era la desvalorización. Me encontraba en muchos lugares que no era valorada como tal, como yo creía, como yo me sentía, y me pasaba una y otra vez. Como que había mucha falta de respeto, primero hacia mí misma, ¿no? También yo tenía mucha energía masculina y todo en una joda en un montón de aspectos. Estaba bueno, pero ya determinadas jodas pasaban a otro umbral que yo ya no estaba resonando y me empezaba a chocar. Lo que antes me reía, ahora ya no era más una joda para mí y estaba empezando a poner los límites. Y, y me traía también a muchas situaciones de escuela, de bullying, que ya contaré, que no sé si la mayoría tuvimos, porque también he sido la que hacía bullying después cuando me pasó a mí. Inconscientemente quise estar en el grupo de las populares, ¿no? Y todo eso que nos venden. Pero más allá de eso, la desvalorización se repitió muchísimo y me pregunté mucho por qué pasaba eso. Y tuve que ir a las creencias muy arraigadas porque eran situaciones incluso que yo estaba con parejas o personas y no me sentía en ese acto que hablo mucho de la sexualidad también en las membresías, mentorías y el curso. No me sentía valorada, no me sentía respetada, no me sentía en el acto bien, me sentía manoseada, algo me pasaba. Después, bueno, fui un poco más hacia las profundidades, que primero no estaba conforme con lo que yo veía o creía de mí, porque no sé si a veces es mucho el espejo, porque vos podés ver en el espejo, vas a ver con tu percepción. Siempre les digo eso a las que empiezan las asesorías. Tiene que ver más bien qué crees de vos y qué crees que otros creen de vos. Y yo me hacía toda una película en la cabeza, primero que no confiaba ni creía en mí misma, entonces obviamente eso se veía reflejado, pero también me tenía creencias de lo que pensaban otros de mí. No, pero que van a pensar, no porque esto, o quería agradar a todo el mundo. Y también me pasaba, la última secuencia que tuve, es que me prometí no volver a esos lugares, personas, vínculos y espacios. Y volvió a pasar. Y fue muy leve, no fue una cosa que uno diga, bueno, me pasó tal X situación, la verdad que no sucedió así, pero sí fue callarme o no poder expresarme. Yo creo que, y Géminis, no hay peor cosa en la vida que no poder expresar en un espacio cómo te sentís, que sea seguro. Por eso también las apaño en mi comunidad para que puedan contar su vida, su experiencia, qué sienten en este momento y por eso y siento que esta experiencia justamente me llevó porque todo lo que hacen y lo que no resuena en mí trato de no hacerlo yo como profesional, como mentora, como coach, como persona. Entonces, creo que todas esas experiencias me llevaron a decir, este maltrato no se lo merece nadie y necesitamos ser reconocidas en espacios donde nos reconozcan, en espacios donde nos hagan crecer, en espacios donde vean nuestro verdadero potencial, en espacios donde incluso a veces cree más la otra persona en nosotras mismas que en nosotros. Y eso para mí es re importante porque justamente hoy no estás viendo todo lo que puedes avanzar, ser y crecer y necesitas ver a otra persona y a veces he pagado por estar con mentores hasta el día de hoy, que vean un potencial en mí porque sé que lo tengo.
sé que lo tengo, pero es re importante estar con personas que puedan explotarlo, porque a veces ni uno sabe cómo explotarlo. Por eso hay que dejarse guiar. Y sobre todo con estas experiencias que uno cree según el ego y la ilusión de que no lo merece, de que inconscientemente, ¿no? Por más que yo me siento merecedora de un montón de cosas, la realidad y el sol está matando, literal. Dentro de esta desvalorización me fui dando cuenta también que no sé cómo se me verá, porque bueno, el sol está como allá, justo. No sé si me puse la bancamos acá hasta que el sol dé con todo. Pero bueno, esta desvalorización también me hizo ir a ver mis creencias, qué pensaba Dios. Incluso tengo el tobillo esguinzado, primer grado nada más. Y siempre le juro que se me esguinza el tobillo, ya sé dentro de la biodecodificación, porque también hice bio. O sea, hice para dar y hice para mí. No lo ejerzo mucho, aunque siempre sale algo, pero es mucho la desvalorización, el miedo a avanzar, el no poder creer que sos merecedora. Todo lo que tenga que ver de las rodillas para abajo. Que sentí que justamente era un momento para conocerse. Entonces uno elige también qué hacer en esos espacios cuando te enfermas, cuando caes, cuando baja tu sistema inmunológico. Si solamente ya te está avisando un montón de cosas, pero vas, te tomas una pastilla y seguís en la productividad, en ese trabajo que no te gusta, yendo hacia ahí, tu cuerpo ya no quiere ir más y creo que nos mentimos un poco a nosotros mismos. Y también es por el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, a no confiar tampoco en la vida que nos va a traer algo mejor. La desvalorización eh, llegué a poder ver todas mis creencias. Y tenía que ver un poco con poner a otros, siempre fui en la escuela y en un montón de áreas, e incluso en mi familia, o con distintas personas me pasó, que quizás ellas no hablaban y yo hablaba por ellas. Y siempre fue ser la voz de los demás. Pero al final, al ser la voz de los demás y al querer defender y al querer percibir y al querer estar para los demás, me perdí un poco de mi propia voz, de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba queriendo nacer. Y justo en esa situación de desvalorización siempre me pasó poner encima a la otra persona o de equipo, comunidad, sin escuchar mis propias necesidades. Y ahí es donde entra la ira, porque empiezo a defender cosas que quizás son ideales que creamos entre un montón de personas, pero a la hora de expresarlo, tanta impotencia de solamente yo defender eso, que después me doy cuenta y pido que otras personas también me defiendan o estén para mí, y yo les digo egoísta porque cada una está pensando en una misma nada más, pero al final me muestran primero algo que yo tengo que trabajar y sanar, que es justamente empezar a mirarme un poco más, si es que lo podés ver, ¿no? Porque si no estamos, no, que sos muy egoísta, que solamente estás pensando en vos. Y sí, hay personas que van al extremo total, pero si vos estás resonando con esas personas y vos sos súper empática, esa relación necesita que el otro empiece a empatizar con un otro y vos bajar un poco a pensar más en vos. Para mí las relaciones sirven justamente y se resuenan para sanar eso, y no sé si hay que sanar todo porque si no estaríamos completamente rotos todo el tiempo, sino integrar esa parte en nosotros. Entonces para mí es un llamado de cuando aparece la desvalorización de volver a uno, de volver a arraigarse a los valores, a las creencias, a las ideas, a la valoración, a sentirte merecedora, que puedes absolutamente con todo. Estoy en una energía muy hermosa porque también a través de eso empecé a conectar con otra información. Es como que siento que estaba súper dormida en algunas cosas, por más que yo creía que estaba despierta. Para mí no hay un solo despertar. Como no sé si alguna vez vieron la película, escucharon el libro de las nuevas revelaciones, pero hay distintos despertares que vamos como tomando conciencia de distintas cosas, ¿no? Como que no hay uno solo, un despertar y listo, ya está. Sí puede haber uno muy fuerte, pero creo que terminé una etapa de mucho llamado interno y que la vida me está poniendo ahora a que todo ese trabajo que hice empezar a materializarlo. Y lo veo muy claro, o sea, lo veo muy, muy claro. Estoy muy feliz porque siento que como que estoy floreciendo en ese sentido.
Y para eso, primero obviamente tuve que plantar la semilla todos los días, todos los días. Para mí no es hoy me levanto y veo que florece, sobre todo si tienen plantas, lo sabrán. Pero simplemente dejarles ese mensaje, que vayan a las profundidades, a las raíces. Muchas veces cuando una planta no está creciendo, estamos viendo qué ingrediente, qué vitamina, qué mineral le está faltando para empezar a florecer. Lo mismo con la nutrición, lo mismo con los hábitos, lo mismo con qué se estás escuchando. Es tan importante para mí las dos cosas más importantes de la vida es a quién estás escuchando y quién tenés a tu lado. A parejas me refiero, ¿no? Así que bueno, simplemente quería dejar este video de acá, primero para mí misma, para recordármelo cada vez que lo olvido, porque para mí es un recordatorio diario y soy muy de mirar mis videos. Y también cuando mire a mi anterior Tatiana y la miremos juntas y vos miras esa parte tuya también y digas, era porque estabas pensando así de esta manera, porque cuando uno ve los resultados después de muchas cosas o de la materialización de ciertas cosas, viene de esto, del arraigo, de lo que no se ve. Yo por ahí muestro muchos los antes y después, el cambio que hice, que ya les dejaré algún video con eso, pero después me doy cuenta que por ahí estas cosas que hablo de amor propio, de autoconfianza, de valoración, de crecimiento personal, son re importantes y las trabajo mucho en las mentorías y membresías, que también te invito a poder ser parte de esta comunidad si te resuena todo esto, todo este contenido, todo esto que estamos hablando, en tatiarocha.com, o le puedes dejar el link en la descripción, también está en el perfil, o en mi Instagram tatiana_arocha, pero podemos ver que al final se trata de estas raíces, de estas causas, porque si solamente estás haciendo una dieta o algo superficial y cambias la alimentación, pero no lo que pensás, que ya vamos a hablar del sistema nervioso, al final no estás haciendo un cambio verdadero. Y vas a volver una y otra vez a lo mismo. Estás trabajando, es como querer cortarle a este árbol las hojas en vez de ir hacia las raíces, ver qué es lo que no está funcionando, ver estas vitaminas y minerales que le decía. Miren mi trípode. En fin, espero que tengan un excelente día, que comiencen con todas las energías y nos vemos en otros videos. Si te gustó, si resonaste con algo de esto, siempre cada comentario que me ponen y que van resonando realmente que me llena mucho, porque voy viendo que vamos despertando juntas. Este camino no lo estoy haciendo sola. Así que comentame qué te pareció, qué sentiste, con qué resonaste. Y el que hace, el que comparte es el que realmente está viviendo este proceso. Decidí poner acá en mi canal de YouTube para que juntas vivamos este proceso. Y suscríbete también para más videos, para acompañarnos juntas en este proceso de autoconocimiento, con esta herramienta mágica que es la vida, que sos vos al final. Y espero poder también trabajar o conocerte más de cerca en las asesorías, mentorías, si resonas con eso. Nos vemos.